En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, misericordioso y todopoderoso Dios, ante ti venimos en esta mañana y queremos derramar nuestra alma y nuestro corazón a los pies del altar. Hemos venido, Señor, con el anhelo de poder encontrarnos contigo en este altar espiritual que tú permites que se levante delante de nosotros, del cual tú nos permites participar a través de los medios tecnológicos. Y queremos, Señor, en primer lugar expresarte todo nuestro agradecimiento en nuestra alabanza, porque más allá de las circunstancias que nos toque vivir, de las situaciones que tengamos que atravesar, podemos experimentar que tú siempre estás a nuestro lado y que te dedicas especialmente a servirnos. Y en esta mañana en la cual hemos invocado tu nombre, tenemos la certeza, más que confianza, la certeza absoluta de que tú vienes a nuestro encuentro, allí donde estemos, tal vez trabados por situaciones naturales, tal vez enfermos, tal vez en situaciones que nos impiden poder congregarnos junto a nuestros hermanos en nuestras iglesias, pero confiados de que recibiremos la palabra, recibiremos a través de ella el aliento, el consuelo, las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, el coraje que tal vez hemos perdido a lo largo del camino y que queremos recobrar. Señor, te amamos y necesitamos de ti. Y sabemos que tú nos amas y que vienes a nuestro encuentro para ayudarnos. Por eso queremos, Señor, decirte que aquí estamos a tus pies, a los pies del Maestro, que es el Espíritu Santo, y que deseamos abrir nuestro corazón de par en par para que tú puedas mirar allí lo que sea necesario cambiar. No queremos ocultar nada, no queremos dejar ningún lugar a oscuras o velado o tapado, sino que por el contrario queremos que todo lo que hay allí en nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, también, ¿por qué no?, nuestras rebeliones y nuestras dudas, que todo quede bien visible porque necesitamos ayuda y porque sabemos que solamente a través de tu presencia, de tu palabra, de tu inmenso amor volcado en nosotros en cada servicio divino, lo podemos tener. Por eso te rogamos que nos ayudes a que dejemos de lado cualquier prejuicio, cualquier miramiento, cualquier condicionamiento y que tomemos la palabra con confianza, porque sabemos que de ti solamente podemos esperar cosas buenas. Señor, también te pedimos que aquellos hermanos y hermanas que por alguna causa quisieron conectarse en este día y no han podido, también puedan sentir ese consuelo, esa bienaventuranza en el alma que no podemos explicar, pero que proviene de tu maravillosa intervención en nuestras vidas, que también ellos lo puedan vivir. Ahora, Padre, buscamos la comunión, el vínculo con el ministerio de apóstol. Desde allí vienen las fuerzas, viene la autoridad ministerial, viene el envío, la bendición, la santificación, y también queremos quedar en un solo sentir entre nosotros, en el lugar donde nos encontremos, cerca, lejos, en el mundo de los vivos o tal vez en el mundo del más allá, pero que podamos conformar esa iglesia invisible de Cristo, tener esa comunión entrañable, ese amor que nos une y que nos caracteriza, para que juntos podamos mirar hacia el Señor Jesucristo en busca de gracia, dejando de lado cualquier diferencia, cualquier desavenencia, cualquier discordia que pudiera haber entre nosotros. Padre, bendícenos con la palabra, ayúdanos a entender, ayúdanos a creer y ayúdanos también luego a ponerla por obra. Queremos dejar todas las demás cosas en tus manos, rogándote por la santificación de los vasos escogidos y para que también tú puedas dar respuesta a las oraciones que se han levantado en cada uno de nuestros corazones y que fueron a tu trono, de diferente manera, tal vez en medio del sufrimiento, tal vez en medio de la angustia, tal vez en la duda, para que tú también, por la palabra, puedas colocar en nuestros corazones la certeza de que tú todo lo sabes, que todo está en tus manos y que podemos confiar. Te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Queridos hermanos, hermanas, para este servicio divino utilizaremos el texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas, congregados alrededor de este altar espiritual que el Señor nos permite tener por los medios tecnológicos, pero que es el que nos provee del alimento que necesitamos para continuar en el camino hacia la meta de nuestra fe. En este día, en este domingo, en esta mañana, deseamos que todos puedan sentirse bienvenidos, incorporados en la comunión y tocados por esa palabra que Dios tiene preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, sabiendo cuál es en el día de hoy y en el momento actual nuestra necesidad. Que podamos disfrutar la palabra y que podamos también disfrutarnos entre nosotros, a pesar de que conformamos una comunidad virtual, no nos estamos viendo, pero nos sentimos en el corazón. Este servicio divino tiene un subtítulo, podríamos decir, que es la preparación para el servicio divino en ayuda para los difuntos. Esos servicios divinos, esos 3 servicios divinos en el año que conforman de alguna manera ese patrimonio tan especial de los cristianos nuevoapostólicos. Esa comprensión, ese reconocimiento que hemos podido tener a través del Espíritu por el activar de los apóstoles a lo largo del tiempo y que nos permite reconocer que también en el más allá, las almas inmortales que creen en Cristo, que tienen fe en el Señor, que creen en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su retorno, pueden llegar a la salvación. Y eso es motivo de gran alegría, de mucha esperanza. Es algo que llena nuestro corazón y que nos hace realmente darnos cuenta de la maravillosa gracia y misericordia de Dios, basada en algo que hoy hemos recibido como texto, en la autoridad del Señor Jesucristo. En este capítulo 28 del Evangelio de Mateo, es el último capítulo del Evangelio de Mateo, el Señor resucitado, el vencedor sobre la muerte, se presenta a sus discípulos en un monte de Galilea, donde les pidió que se reunieran, y en medio de esos 11 discípulos, de los 11 apóstoles, entonces dice: Jesús se acercó, algo que esa acción del Señor Jesucristo que forma parte de su naturaleza, de su esencia, el acercarse
el acercarse para servir, el acercarse para ejercer ese amor divino que lo caracteriza. Y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa manifestación del Señor Jesucristo es algo que los discípulos de alguna manera ya habían podido comprobar acompañando al Señor Jesucristo en su misión sobre la tierra. Sabían que tenía autoridad. Tenía autoridad cuando enseñaba. Allí en el mismo Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5, tenemos el Sermón del Monte. Y cómo entonces el Señor Jesucristo interpretaba de manera auténtica la voluntad de Dios. Porque Él, como integrante del Trino Dios, como esa persona divina que conforma el único Dios en el cual creemos, había entregado la ley. Y por lo tanto podía decir legítimamente como legislador real qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es el verdadero sentido de la ley, o podríamos decirlo, cuál es la verdadera motivación con la cual debemos cumplir el mandamiento divino. Y al finalizar esa enseñanza y otras que también están en el Evangelio de Mateo, porque en el Evangelio de Mateo el Señor es mostrado como el que enseña, el maestro. Allí sentado entonces abría la boca y enseñaba, dice al comienzo del Sermón del Monte, pero al terminar esa y otras prédicas del Señor, dice que las personas que estaban alrededor se maravillaban, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como otros, dice, y menciona a los escribas, y en otro lado menciona a los doctores de la ley. Sus palabras tenían ese peso de autoridad, que tal vez no estaba rodeado de grandes manifestaciones de poder, o tal vez de ninguna manifestación de poder, pero era un peso de autoridad que se sentía en el corazón, una autoridad que acaricia, porque nace del amor. Y también entonces, durante su misión en la tierra, el Señor Jesucristo perdonó pecados, aún antes de vencer a la muerte y de vencer al pecado. Una potestad que había sido dada por el Padre, y el Señor Jesucristo a aquel joven paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Y cuando lo increparon, porque entonces no creían que fuera el Hijo de Dios y que tuviera esa autoridad, les dijo: bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, entonces los sanó. Pero ¿qué es más importante?, dijo, que le diga: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. O aquella mujer que derramó aquella libra de alabastro a los pies del Señor, y que entonces el fariseo, dueño del hogar donde sucedió ese hecho, se maravillaba y de alguna manera también increpaba en pensamientos al Señor, porque aquella mujer era una mujer pecadora. El Señor le dijo: porque amó mucho, muchos de sus pecados le fueron perdonados. Tenía esa autoridad. Sabemos de sus milagros de sanación, milagros que no tenían esa función última, sino que eran un medio para mostrar de que el reino de los cielos se había acercado, de que Dios había entrado en la historia del hombre, que estaba allí y que era el momento de gracia. Luego el Señor Jesucristo es entregado a la muerte. Él se entrega a la muerte por amor. Dijo el Señor: nadie me quita la vida, yo la doy. Y cuando entonces, por su humildad, por su obediencia y por quedar vinculado con el Padre, aún en las situaciones
más difíciles y más adversas, hasta en la propia muerte, solidarizándose así con los seres humanos a los que había venido a ayudar por amor, porque hasta en la propia muerte se hizo igual a los hombres, y cuando pudo resucitar y vencer, esa autoridad entonces estalló en gloria. Superó los parámetros que nosotros nos podemos imaginar. Ya entonces no tenía el límite geográfico ni las posibilidades limitadas de estar en un solo lugar y poder realizar su tarea a aquellos que lo rodeaban, sino que ya no había límites ni geográficos ni étnicos. Y entonces el Señor puede decir aquí, en este pasaje que hemos leído, como el resucitado, como el vencedor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego el apóstol Pablo nos explica en sus cartas y en sus himnos cristológicos que Dios quiso que en él habitara toda plenitud y que lo exaltó hasta lo sumo para que en su nombre se doble toda rodilla, dice Pablo en la carta a los Colosenses. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Él es el Señor sobre todas las cosas. Y en esa, o con esa autoridad, entonces envía a sus apóstoles. Porque si vemos cómo se desarrolla esta enseñanza de Jesús, que comienza con el texto que hemos leído, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, continúa diciendo, por tanto, quiere decir por tanto que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, yo os envío. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa revelación, ese envío de misión y esa promesa de estar presente siempre. Y el envío de los apóstoles que entonces en su nombre y con la autoridad del Señor Jesucristo, no solamente con la potencia de su autoridad, sino con esa autoridad sin límites, que es una autoridad en la tierra, pero también en el cielo, en el mundo visible y en el mundo invisible. Puede llegar la salvación a las almas del más allá. Decíamos al principio del servicio divino que este servicio divino es un servicio de preparación. Y si bien lo tenemos incorporado, que antes de cada servicio divino de intercesión o de ayuda por las almas del más allá, tenemos un servicio divino de preparación, pensemos qué maravillosa gracia de Dios que nos prepara especialmente con una palabra especial, que es la que tenemos en este día, para que realmente podamos cumplir con esa misión que es dada a los apóstoles, pero a través de los apóstoles llega a todos nosotros, los fieles, los discípulos de Cristo, para poder ser de utilidad en esas esferas, en esos procesos, en esos lugares. No sabemos cómo decirlo, no sabemos cómo explicarlo. El Señor Jesucristo no ha dicho muchas cosas del más allá, pero lo que sabemos es que allí hay almas que necesitan ayuda. Y también sabemos que Dios nos ha dicho que tenemos una tarea. No es que Dios nos necesite para llevar salvación al más allá. Dios, en esa naturaleza absolutamente libre, que no depende de ningún factor externo, no necesita ni de nosotros, ni de nadie, ni de nada. Está por sobre todas las cosas. Pero saben, Él ha decidido, es su voluntad, que cada uno de nosotros seamos necesarios en esa tarea. Y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso entonces, no solamente Dios nos da esa responsabilidad, podríamos decir, y toda la bendición que acarrea a la misma, sino que además nos prepara con amor para que podamos realmente realizar esa tarea, disfrutarla y crecer a la imagen de Cristo, realizando una tarea que excede nuestra imaginación, que excede nuestras posibilidades. No podemos abarcar con nuestra mente y con nuestro corazón la inmensidad de esas maravillosas
muestras de gracia que Dios tiene también para con aquellos que existen en la otra orilla del río de la vida. Por eso, a través de la autoridad del Señor Jesucristo, a través del envío de los apóstoles, las almas del más allá pueden recibir los sacramentos. Las almas del más allá pueden tener acceso al Evangelio y pueden conocer al Señor Jesucristo de la misma manera que aprendimos a conocerlo y a amarlo nosotros. Pensemos cuántos habrá que nunca escucharon hablar del Señor Jesucristo, que nunca tuvieron acceso a ese conocimiento o que tal vez han sido engañados, burlados, defraudados. Y entonces el Señor Jesucristo, como el primogénito de los muertos, se dedicó luego de su muerte, esa muerte real, porque el Señor realmente murió y entró en el ámbito de los muertos a llevar el Evangelio a las almas encarceladas, dice allí en 1 Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 18, a los que en otro momento desobedecieron la palabra de Dios, a todos aquellos que no tenían esperanza, porque la muerte se había enseñoreado sobre ellos. Somos pecadores y por lo tanto la muerte nos puede retener, pero el Señor Jesucristo la venció. Y al haber derrotado a la muerte, derrotando al pecado, entonces pudo liberar, dejar libre el acceso hacia la salvación también para aquellos que en aquel momento se encontraban en esas esferas o en esos lugares, pero a los que también entraron luego y a los que todavía ingresarán hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Los apóstoles obran en la tierra. Allí entonces, en el altar de los apóstoles, en el altar del Señor Jesucristo donde obran los apóstoles vivientes que tienen la misión y la tarea, el encargo dado por el Señor Jesucristo en base a esa autoridad que le fue dada luego de su resurrección, de su ascensión. Esos apóstoles son los que pueden donar los sacramentos para las almas del más allá. Pero tienen que venir, pero tienen que creer, pero seguramente los caminos que tengan que recorrer no sean los mismos caminos físicos que a veces nosotros tenemos que recorrer para ir hacia un lugar. A veces los caminos espirituales son más escabrosos que los caminos naturales. Y entonces, como Dios ha decidido que nosotros seamos necesarios para realizar esa tarea, nos pide que podamos interceder, que podamos pedir, que podamos sensibilizarnos y que podamos ser de ayuda también escuchando a veces esos lamentos y esos clamores que para el resto de la humanidad son inaudibles, porque es necesario tener un corazón sensible para poder escucharlos, para poder ponernos en su lugar, para poder compadecernos, para poder cumplir con la voluntad de Dios y con el servicio del Señor Jesucristo, ayudando también en la misión que los apóstoles tienen de poder donar los sacramentos. Y entonces muchos podrán recibir el santo bautismo con agua, muchos podrán recibir el santo bautismo de espíritu, muchos podrán participar de la Santa Cena, tal vez muchos escuchen por primera vez esas palabras con poder, con autoridad, con la autoridad de la victoria del Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados y la paz del resucitado. Entonces puede llegar también a esos corazones en los cuales ese sentimiento de paz seguramente es muy lejano. Para los vivos y para los muertos es la gracia
el camino es el mismo. La fe en el Señor Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, su ascensión y su retorno. La fe en el plan de salvación de Dios para con todos los seres humanos, que incluye también la nueva creación, porque el plan de salvación no terminará cuando el Señor Jesucristo retorne. Es una de las riquezas, de los tesoros más preciados de los cristianos nuevos apostólicos. Saber que eso es posible. Saber que aunque cuando el árbol cae, así queda, dice en alguno de los proverbios, eso no es ningún impedimento para el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y quiere salvar. Y entonces se dedica tanto a nosotros como a los que han partido. Amén. Queremos compartir el altar con el amado siervo que nos acompaña, el amado evangelista Clark, para que también él pueda alcanzarnos lo que lleva en el corazón. Muchas gracias, hermanita. Bien, queridos hermanos, como siempre es una alegría el encuentro con el altar, es un encuentro con el Señor y nos hace tanto bien cada vez que podemos disfrutar de este momento y podemos venir al encuentro de Él, sentir que en cada oportunidad nos recibe con su mano extendida, dándonos la bienvenida, nos llena el corazón y el alma. Y en esta hora tan especial y tan particular, donde el Espíritu fue de alguna manera exaltando la figura del Señor que ya conocemos. Seguramente algunos podemos pensar, esto no es ninguna novedad, pero queda claro que el Señor ya tenía potestad sobre la vida y sobre la muerte de antes, no necesitaba demostrarlo en ese momento. Mientras escuchaba al amado obispo en la palabra, entonces pensaba en Lázaro, pensaba en la hija de Jairo, en el hijo de la viuda de Naín. En cada una de esas oportunidades él demostró que tenía potestad sobre la muerte, o sea que podía vencer esto, pero tenía ciertas limitaciones porque todavía vestía la carne, pero porque además no había cumplido con el propósito que traía, y que era poner su vida. Como dijo el amado obispo, no, a mí nadie me la quita, yo pongo mi vida, y lo hago por amor a los seres humanos. Y entonces a partir de su sacrificio, pero y sobre todo de su resurrección, porque en ese momento Él entra en el mundo de la muerte y del pecado, y al salir de allí, entonces, como dijo el Espíritu, allí explotó su gloria. Y entonces todo su poder y toda su autoridad. Y eso me hizo pensar en aquel momento cuando Él también dijo a la muerte, dice, ¿dónde está tu aguijón? Ya esta no tenía ninguna posibilidad
de condenar el hombre a la muerte siempre que estos le pudieran aceptar. Hay una palabra clave que el Espíritu trajo en esta hora. Yo la considero como un requisito para que los beneficios de la autoridad divina y lo que el Señor consiguió a través de su resurrección, más allá del sacrificio, y es que podamos creer. Porque si no creemos, los efectos de esta bendición, de esta autoridad, de este poder, no tienen un efecto sobre nosotros. Entonces esto tiene que sucederse. Y a medida que esto nosotros lo empezamos a aceptar, nos desarrolla fe, ya somos discípulos del Señor. Contamos con el don del Santo Espíritu, también con el beneficio del bautismo de agua, y esto nos ha convertido en discípulos del Señor. Y cuando somos discípulos del Señor, nosotros tenemos un objetivo: cumplir con la voluntad de Él. Él vino con un propósito, era dejar de lado las leyes tal cual estaban y hacerlas cumplir desde las bases. Y las bases no eran la voluntad de Dios. Y las leyes como fundamento tenían el amor. Y esto tiene que estar manifiesto en nuestro corazón. Hace unos días teníamos un oficio divino que hablaba del buen pastor y de que nosotros debíamos aprender a oír su voz y seguirle cuando oíamos su voz. Y en esa misma palabra leí a un artículo del amado apóstol mayor que utilizaba el mismo texto de ese oficio divino, y entonces él mencionaba que estábamos siendo invitados a recorrer el camino del amor. Y vaya, hermanos, si tiene importancia esto, porque ahora nosotros tenemos que procurar ser discípulos del Señor, tenemos que sentir como una responsabilidad o como una obligación desarrollar sus dones que están basados en el amor. Tenemos que superar los límites de la vida terrena y natural, porque el Señor nos ofrece el regalo de poder ayudar a los que no lo conocen, a los que no lo aceptan, a los que se mantienen en una distancia, cautivos tal vez de algunas actitudes o de espíritu, pero también cautivos de algunos desconocimientos, porque en el más allá hay almas que están pasando por diferentes circunstancias. Podríamos mencionar muchas. Aquí en una parte de la palabra se habló de las etnias. ¿Cuántos habrá que no entienden por qué tuvieron que vivir ciertas cosas? Tal vez murieron como esclavos. Y sin embargo Dios quiere ayudar a estas almas. Pero también hay otros que no saben qué es el amor. No lo conocieron. Y nosotros tenemos que hacerle conocer el amor. Le tenemos que decir que Dios los ama. Que el Señor se entregó en la cruz por nosotros, por amor, que pudo vencer lo que para nosotros era imposible, a la muerte y al pecado, y nos ofrece hoy una puerta de salvación. Esa misma palabra que hablaba del buen pastor decía que la puerta del lugar donde se encerraban las ovejas durante la noche era Él mismo. Por esa puerta debemos entrar. El requisito del que el Espíritu ahora me ha permitido decir, ese punto tan elemental, creer, hermanos, ayudemos, roguemos a Dios para que tenga misericordia de las almas, pero procuremos con nuestro testimonio vivo, con nuestro anhelo por el encuentro con el Señor, hacer que estas almas puedan creer. Y que puedan creer es ayudarles a andar un camino, transitar por un puente que los acerque al altar, donde están los apóstoles que escuchamos en esta hora, que realmente lo sabemos, pero a veces tal vez no nos damos cuenta de la dimensión, y entonces estas almas van a tener la posibilidad de disfrutar del amor de Dios y seguramente se van a regocijar, van a sentir una profunda paz interior, un gran gozo en el alma y seguramente rogarán con nosotros con anhelo para que el Señor pronto venga a buscarnos. Amén. Decíamos que este era un oficio de preparación y pensaba que Dios siempre tomó a seres humanos, eligió a seres humanos que había destinado para ser bendición de otros, pero primero los bendijo.
Le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Y si bien es un oficio que nos prepara para poder ayudar, hoy recibimos ayuda nosotros. Porque ¿cómo podríamos ayudar si primero no somos ayudados? ¿Cómo podríamos reconocer cómo podríamos llevar ese reconocimiento si primero no reconocemos nosotros? Nuestra fe es sencilla. Dios quiere que seamos como ese ser humano que pudo vencer, que pudo quedar vinculado con la voluntad divina aún en las circunstancias más difíciles. Ese es el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, la muerte entró por un hombre, por Adán, pero la vida entró también por un hombre, por el Señor Jesucristo. Y entonces hoy tenemos un solo mediador en el cielo, Jesucristo hombre. Ese ser humano que como perfecto Dios, pero también como perfecto hombre, está sentado a la diestra de Dios, comparte la gloria con Dios, el que ha vencido, el primogénito. Por eso creemos en el Señor Jesucristo y en su autoridad y en su potestad. Pero también tenemos que ser ayudados para poder tener los sentimientos correctos. El amado evangelista mencionaba que la motivación, el fundamento último de esos mandamientos divinos es el amor. Dijo el Señor Jesucristo, en el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo, que son dos caras de la misma moneda, y como son de la misma moneda son iguales en magnitud, no se puede amar a Dios más que al prójimo, ni al prójimo más que a Dios, porque es el mismo amor. De esa ley depende, de esa ley del amor, decía, dependen todos los mandamientos, toda la ley y los profetas. Y eso también entonces nos implica que cuando podamos elevar nuestros ruegos de intercesión a Dios para que prepare los caminos de esas almas, para que puedan creer y para que puedan recibir los sacramentos, nosotros también vayamos con amor. ¿Y saben cómo se puede demostrar si realmente lo hacemos de esa manera o nos quedamos dentro del cumplimiento formal de lo que Dios nos pide? Como en ese ejemplo de las ovejas también mencionaba el apóstol mayor, el Señor Jesucristo invitó a las personas que lo rodeaban a salir de ese redil de la ley, donde cumplían las normas de manera formal, para decir, Dios me pidió esto, esto hice. Sino que podamos ir un poco más allá, con ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso se ve de la forma como somos aquí en la tierra, de la forma como somos con los vivos. Porque si aquí discriminamos, si aquí separamos, si aquí mantenemos discordia, si aquí juzgamos, si aquí condenamos, entonces, ¿cómo será nuestra credibilidad para ir a invitar a almas de las cuales seguramente muchas estarán en las condiciones en las cuales nosotros no aplicamos el amor aquí entre los vivos? Nos creerán. Por eso Dios nos prepara para que nos ayuda, para que luego podamos ayudar. Nos orienta en el amor, nos da esa sensibilidad en el alma para que podamos escuchar esos llamados, esos clamores que a veces son inaudibles. Y entonces vivimos cosas maravillosas. Cuando realmente nos dejamos preparar, vivimos cosas maravillosas. Por un lado, encontramos en algún recodo del corazón algún recuerdo que no sabemos ni por qué aparece allí y que nos lleva a alguien que tal vez hace mucho tiempo que está en la otra orilla. A veces abrimos sin querer un libro y se nos cae una foto, justo antes del oficio en ayuda a los amados difuntos. Y allí reconocemos a alguien que tal vez habíamos olvidado. Son clamores, son llamados, tenemos que estar atentos, tenemos que ser sensibles. Pero por otro lado, también tenemos que saber de que los espíritus enemigos del Señor Jesucristo buscarán distraernos,
Por eso Dios nos prepara, es una muestra más de su amor, no es cualquier tarea. Es una tarea que parte de la autoridad del Señor Jesucristo, de su autoridad suprema sobre el cielo, sobre el mundo visible, sobre el mundo invisible, sobre cielo y tierra. De eso somos partícipes. Realmente nos sentimos muy agraciados. También es una gran responsabilidad, pero confiamos en que el Señor nos va a guiar en esa tarea. Ahora los invito a ponernos de pie y poder orar la oración que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, misericordioso Dios, te damos gracias y volvemos a ti con alabanza, gloria y honra por esta maravillosa hora que tú nos has permitido vivir en tu presencia. Porque te podemos llamar Padre, porque podemos contar con tu amor, porque tenemos una esperanza de vida eterna, porque el Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros y ha hecho que entonces nuestra vida tenga un sentido, porque el Santo y Divino Espíritu nos acompaña, nos defiende, nos alerta y está siempre junto a nosotros, porque has dispuesto todas las cosas de manera maravillosa en tu plan de salvación y por sobre todo eso, Señor, porque nos has incluido en Él, sin que seamos más que tus criaturas, pero tú nos has hecho tus hijos. ¿Cómo no habríamos de agradecerte, Señor? Y te agradecemos por la palabra que hemos recibido hoy, porque también, Señor, nos ayuda a ir hacia la imagen del Señor Jesucristo, porque sabemos que nuestra salvación depende de eso, del anhelo permanente, constante, cotidiano, de ir hacia la imagen del Señor Jesucristo, venciendo al viejo ser, venciendo a la vieja criatura, rechazando el mal y alejándonos del pecado. Señor, te damos gracias por todas las fuerzas, por todo el amparo, por toda la misericordia y la paciencia que tienes con nosotros. Pero queremos, Señor, también interceder por aquellos nuestros hermanos, nuestras hermanas y todos tus hijos que sufren de diferente manera. No somos muchas veces capaces de imaginarnos los diferentes tipos de sufrimiento que puede haber. Los sufrimientos físicos, los sufrimientos espirituales, los sufrimientos psicológicos, los afectivos y tantos otros, Señor. Allí donde haya uno de nuestros hermanos y uno de tus hijos que esté sufriendo, rogamos, Señor, que tú puedas estar presente, que te puedan experimentar, que puedan gustar de tu amor y que puedan saber de que nuestro Señor Jesucristo nos comprende, nos ayuda y las cosas no quedarán así. Padre, recibe la ofrenda que tu pueblo aparta como muestra de agradecimiento por tantas bendiciones que ya hemos recibido. Nunca nos dejes, Señor, caer en esa tentación de hacer negocios contigo y de hacer un intercambio, de ofrendar para recibir otras bendiciones. Queremos agradecerte de todo corazón, de la mejor manera que podamos, apartando de nuestros ingresos, de nuestro tiempo, los dones, los talentos, las virtudes que tú nos has dado, también muchas veces dejando de lado y renunciando a nuestros derechos y a nuestras razones, porque tú nos lo pides y porque tú nos has amado antes. Y entonces queremos hacerlo, Señor, en agradecimiento por todo lo que entonces nos has bendecido hasta aquí. Señor, nuestro mayor anhelo, nuestra dicha futura, esa que ya vivimos como presente, es encontrarnos con el Señor Jesucristo, es que podamos ser como Él, es que Él complete nuestro esfuerzo y entonces nos pueda tomar a sí mismo.
Ese es el momento cúlmine de nuestra vida, lo más importante, la meta de nuestra fe. Y te pedimos que sea pronto, Señor. Necesitamos ya ver al Señor Jesucristo, necesitamos estar con Él. Acorta los tiempos, Señor, envía a tu Hijo pronto y llévanos a casa. Y te rogamos también que no nos dejes ir de este altar espiritual que hoy has levantado para nosotros sin la bendición final, porque allí está contenida la certeza de que el Trino Dios nos estará acompañando en todos los caminos futuros y que podremos entonces contar contigo para poner por obra la palabra. Como Jacob te lo pedimos, Señor, bendícenos, no nos dejes ir sin la bendición. Te lo pedimos todo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, ha sido una verdadera alegría poder compartir esta hora que los apóstoles nos regalan. Tenemos los saludos de los apóstoles, también de los obispos. El corazón del apóstol es algo que en cada servicio divino podemos traer para todos aquellos que creen, y entonces es algo que también podemos compartir porque no se gasta, se multiplica. Así que de parte también de algún apóstol en descanso, como el apóstol Milioto, hemos recibido hace un ratito sus saludos para ustedes, para nosotros y para ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta siempre.